Bueno, seguimos con inteligencia artificial, ética y tecnofilosofía y nos encontramos en el apartado, acabamos de llegar, contenido extra, materiales diversos en torno a la IA, la filosofía política, el ciberespacio y la biotecnología. Aquí lo tenéis, como siempre, este apartado se divide a su vez en subapartados y hoy nos encargaremos del primer texto que se encuentra en IA y actualidad. Ya veréis que aquí, pues bueno, hay bastantes cosas, alguna muy original, muy distinta, no se ciñe al ser un apartado de contenido extra, ¿no? Al típico formato de artículo, ¿no? Y bueno, aquí os quiero enseñar las fotitos que tenéis en contenido extra, que son también muy chulas. Por ejemplo, el que nos vamos a ocupar ahora, como podéis estar incluso viendo desde la imagen, no sé si apreciará, tengo seleccionado como siempre las partes que os quiero comentar. Y bueno, en este caso estamos ante el texto Entrevista a Pablo M. Vidarte Gordillo, Inteligencia Artificial y Biotecnología, desentrañando el lenguaje de las plantas, las ciudades del futuro y nuestro asentamiento en otros planetas, de Ayoce González Padilla, escritor e investigador, como sabéis, el director de Numinis, y lo manda desde el Instituto de Filosofía del CSIC. Bien, por empezar así con una frase sorprendente, ¿no? Rupturista, yo podría decir que Pablo Vidarte se podría llamar a sí mismo, le podríamos llamar nosotros más bien el Elon Musk español, antes de que Elon Musk, por supuesto, tuviese esta deriva ideológica, ¿no? De los últimos años. Más bien me refiero a este Elon Musk previo, ¿no? Que estaba más centrado en las ideas de desarrollar la ciencia, la tecnología, esa obsesión que tenía Elon Musk por ir a Marte. Y tampoco voy a dedicarme en el texto a contrastar ambas figuras, creo que hay similitudes y diferencias. Sobre todo lo que me interesa es que veáis, y aquí sí a diferencia de Elon Musk, es que en Pablo Vidarte por lo menos hay un punto ecológico, ¿no? Ecologista más bien, sobre, bueno, una preocupación de la tecnología, que además es consciente de que hay ciertos problemas ecosociales que hay que solucionar, ¿no? Si bien su postura, como ahora veréis, es transhumanista y, bueno, pues el transhumanismo obviamente encarna cierto tecno-optimismo, puesto que la idea es que a futuro la tecnología dará una serie de soluciones a los problemas que hoy nos ubican. Pero de nuevo, repito, Pablo incorpora parte, ¿no? De esta perspectiva ecologista al indagar en ciertas cuestiones que ahora veremos. Entonces, Ayoce nos lo define, ¿no? Es presidente de Arcane Technologies, fundador de Bio, que se encarga de la generación de electricidad a partir de sistemas naturales mediante el uso de baterías biológicas. Y bueno, él, pues ya os digo, desde pequeño está reflexionando sobre el tema de la tecnología y la ciencia. Tiene un libro sobre el que luego hablaremos, expresando de hecho su punto de vista particular y cómo este encaja en una perspectiva transhumanista. Y de hecho nos dice el propio Pablo, no leeré muchas de las preguntas que hace Ayoce, pero entender que las conversaciones, las respuestas de Pablo están guiadas respecto a esto, ¿vale? Mi objetivo era crear, nos dice Pablo, una empresa que estuviera alineada con lo que iba a ser la siguiente revolución tecnológica, es decir, siempre con la ciencia en la cabeza, con la tecnología en la cabeza y con ver cómo se puede dar el paso siguiente a un futuro tecnológico que, pues bueno, tiene ciertos objetivos a nivel bienestar social. De hecho, habla de un sueño, ¿no? Que ya le daba una visión de futuro y decía, el sueño lo que me decía era que se podría generar energía de la propia Tierra sin dañarla, y eso es lo que hicimos. En vez de luchar contra la contaminación de microorganismos, está hablando ya de su empresa, que es lo que hacía que las baterías biológicas se estropearan, lo que hicimos fue crear un hotel para los microorganismos que ya existían ahí y que más nos interesaban. Es lo típico de si no puedes con tu enemigo, únete a él. También creó otra empresa llamada Micro y bueno, dice que lo que está haciendo ahí son enzimas para eliminar microplásticos en los océanos para que no acaben con los animales y en tu sangre. Esas enzimas se crean con inteligencia artificial. A yo se le pregunta varias veces por la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, pues dice cómo estas se encargan para la selección de enzimas ideales, etc. Por ejemplo, los microplásticos. Aquí está, ¿no? De nuevo, ese toque ecológico, ¿no? Que Elon Musk pues claramente no tiene. Que bueno, en una visión de traer la ciencia al futuro y desarrollar la tecnología para hacernos vivir mejor,
pues es consciente, ¿no?, de que hay problemas que tienen que ver con el propio desarrollo tecnológico y a los que les quiere dar solución, eso sí, desde la propia tecnología, ¿no? Por eso es una perspectiva, pues eso, tecnológica, futurista a nivel transhumanista. Además, hablé en otro vídeo de la falacia de los supersónicos, ¿no?, de Susan Snyder, y de cómo ella criticaba pensar que la tecnología puede desarrollarse y transformar el entorno sin transformar al ser humano, y creo que Pablo no cae en esta falacia precisamente, y en ese sentido ese es el punto fuerte del transhumanismo, porque da cuenta de que un cambio en la forma en la que es el ser humano, lo que constituye o lo que es ser un ser humano, cambiará también con el futuro si aceptamos el presupuesto tecno-optimista, ¿no?, de que la tecnología se seguirá desarrollando cada vez en mayor medida y mayor amplitud en el futuro, ¿no? Y en ese sentido creo que es coherente. Nos dice Ayoce que, le dice: entiendo que por tanto utilizáis principalmente un tipo de IA predictiva. Ahí dice Mario: sí, aunque hay de todo, porque en el caso de Micro es una IA evolutiva, es decir, son casos de prueba y error de los que va aprendiendo para crear un puzzle. Tú podrías decir que se hace de forma predictiva, pero en realidad se hace de forma evolutiva, porque de forma predictiva es cómo funcionan los programas antes de aplicar inteligencia artificial en la mayoría de casos. En este caso, nos dice Pablo, es supervivencia y acierto, así hasta ir evolucionando poco a poco como si fuera una evolución natural. Bien, entonces, bueno, pues algunas diferencias, cuestiones concretas en el tema de la IA, que es bastante interesante. Y llegamos a otra cosa muy, muy increíble, ¿no? Yo cuando me la leí me pareció increíble que está haciendo con las plantas. Dice, bueno, un fenómeno que se descubrió hace unos 4 años es básicamente que las plantas se comunican también con el sonido. Es decir, ya se sabía que se comunicaban por las raíces y se intercambiaban de todo, pero resulta que con el sonido también se comunican. Igual que tú tienes un latido mecánico, igual que un ser humano tiene un latido mecánico en el corazón, ellas, las plantas, tienen un pulso eléctrico. Por ejemplo, si tienen un hongo, si necesitan agua, luz o lo que sea, incluso si una gacela se come una hoja de un árbol y va al mismo tipo de árbol a 1 kilómetro de distancia, la nueva hoja va a estar tóxica porque se va a chivar, ¿no? Fijaos el nivel de comunicación. Dice Pablo que estos son también las plantas son capaces de hacerlo a través del sonido. Y nos dicen, entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es el diccionario de las plantas. Estamos haciéndolo en gran parte con inteligencia artificial, porque a ver cómo averiguas tú de qué va cada onda, más allá de hacer un gran registro de un montón de ondas. Entonces la IA es la encargada, ¿no?, de hacer ese gran diccionario de plantas, con una cantidad de información a procesar que un ser humano, ni siquiera una colectividad de seres humanos, pues puede resolver. Entonces la catalogización de este diccionario de plantas, ¿no?, se hace por IA, y eso permite, veremos ahora, entonces al final lo que hacemos ahí es que solo con el tacto humano, si lo tocas con algo que no es humano no va a funcionar, puedes hacer domótica con la propia naturaleza. Puedes activar luces, puedes crear sonidos, crear música, guardar la memoria de la humanidad en la naturaleza. Entonces esta es la idea, ¿no? Si os fijáis también, no sé si, de nuevo, podríamos añadir aquí el adjetivo ecologista, como mínimo quizás en algún sentido podríamos añadir el adjetivo naturalista, porque su manera de plantear el futuro de la tecnología, esto es de lo más interesante que me pareció cuando lo leí originalmente, es hacer una especie de concordia entre la tecnología y la naturaleza, utilizando de hecho la propia naturaleza como tecnología, utilizar las plantas como interruptor en vez de construir un interruptor, ¿no? Es como saltarse un paso. Y eso, pues bueno, tiene una visión un poco más armónica. De hecho, esto se verá claramente cuando hablemos ahora de su propuesta a nivel arquitectura de ciudades. Y, bueno, pues contraria a otras perspectivas, de nuevo, que no tienen tintes ecologistas, como por ejemplo, bueno, pues podemos hablar perfectamente de Bacon, ¿no? Aunque claro, a Roger Bacon, ¿cómo le vas a añadir el adjetivo ecologista, ¿no? Pues por eso, a su idea de dominación de la naturaleza y de que ese es el objetivo de la ciencia, genera una idea de tecnología como opuesta a lo natural. Aquí parece que es al revés, la tecnología tiene que ayudar para lograr la armonía del ser humano con lo natural. Eso, pues bueno, por lo menos es otra concepción de tecnología que pues ayuda mucho
a perspectivas ecologistas. Su libro se llama Una nueva tierra, aquel que vivió 1000 vidas, le pregunta a Ayoce por él, y nos dice Ayoce que su postura se denomina trascentismo, la postura de Pablo, y le pregunta precisamente por qué es el trascentismo, ¿no? Y bueno, aquí Pablo lo que nos dice es que, por supuesto, tiene que ver con la idea de inmortalidad, y sobre todo nos dice que de lo más sencillo que parecería con nuestra manera de concebir teorías y nuestras ciencias actualmente sería revivir a una persona, no tanto hacerla inmortal, excepto eso sí hablamos de revertir el envejecimiento, por lo menos pararlo. Y nos dice: revivir a alguien que ha estado muerto durante 1000 años porque la información no se pierde y se puede recuperar prácticamente hasta cada molécula de la persona. Exponiéndonos ya, dice, de muy ciencia ficción, pero quiero decir que físicamente esa materia, cada átomo, cada partícula de una persona permanece. Es consciente, ¿no?, de que, bueno, pues es especulativo, es a futuro, pero teóricamente parece, tal y como conceptualizamos el mundo, actualmente podría ser posible. Lo que quiero expresar, aquí lo dice claramente, es que biológica y técnicamente sí es posible revivir a alguien, y esta posibilidad se podría extender mucho más allá. Claro, a mí, por ejemplo, aquí una de las cosas que me preocupa es si esta manera de revivir no sería, como en informática, ¿no?, un copia y pega de la información, ¿no? Y entonces no sería tanto revivir a la persona, sino hacer un clon de la persona. Yo creo que esta es una de las cosas que está en discusión ahora respecto a este tema. El trascentismo lo que quiere precisamente es llegar a evolucionarnos desde el punto de vista de la biología y la biotecnología. Como definición de trascentismo yo creo que está bastante bien. Es decir, por ejemplo, como decía Harari, crear el Homo Deus, el siguiente paso de la evolución humana, crear un ser humano evolucionado y más adaptado a su entorno. Y bueno, aquí empieza a hablar de que el objetivo de la humanidad sería bueno, mantener el sistema en el que vivimos. Dice que ahí no está hablando de civilizaciones concretas, incluso de la Tierra, ¿no?, sino ya a nivel universal, y diría que el objetivo del humano sería incluso poder luchar en algún momento contra la propia entropía, ¿no? Es decir, ya con cuestiones físicas muy fuertes, que ahora mismo, por supuesto, se escapan totalmente de nuestras manos, pero que está esta creencia que por medio de la tecnología podremos alcanzar deseos tan increíbles, tan alocados, tan lejanos como ese. Dice aquí: el trascentismo es de hecho llegar a ser nosotros, por así decirlo, los eternos, que es como lo llamo en el libro, que son aquellos que al final van a poder decidir el verdadero futuro y nuestro verdadero propósito de conseguir mantener al máximo el máximo de vida, de conocimiento, y que no se pierda. De otra forma, no tendríamos ningún motivo para hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, hay unos fines éticos últimos que son aquellos, ese propósito, esa gran guía que hace que la humanidad tienda o quiera tender hacia cierto desarrollo de tecnología y que hace que Pablo desarrolle cierto tipo de empresas. Entonces, habla también de cómo al integrarnos con IA, nuevamente esta perspectiva transhumanista, pues habrá personas que sean más mejoras, menos, algunas en inteligencia, otras en aspecto. Claro, dice, pero no van a ser diferencias difíciles de sortear o que van a inhibir la sociedad, sino que la va a acabar uniendo, aunque las personas sean muy diferentes entre ellas. Es decir, aunque haya toda una amplia gama de personas modificadas con IA, esto no generará problemas, separacionismos, opresiones por determinados tipos de cualidades, sino el objetivo sería unir, ¿no? Y dice que vendría de la propia elección individual. Claro, nuevamente aquí el peligro, la pregunta es, ¿deberíamos quizás cambiar nuestro sistema socioeconómico para poder lograr una sociedad así? Porque cabe pensar que no sé si Pablo reflexiona sobre esto o no, la entrevista no, pero es que en la entrevista, como comprenderéis, no se puede abordar todo, pero sí que parece que en un sistema socioeconómico como el nuestro, diferencias entre cualidades incorporadas con IA no tendrían tanto que ver con la elección individual, sino con una cuestión económica, ¿no? Lo que sería bastante preocupante. Es decir, si no hay un servicio público de este tipo de cualidades, tendría que ver con el caché de la persona, ¿no?, y no con la elección personal. Entiendo que algo de esta reflexión estará en el libro de Pablo, y sería muy interesante saber qué opina del tema. Si alguien lo sabe, que a lo mejor lo ha dicho en alguna entrevista aparte, pues que nos lo diga en los comentarios. Entonces, nos cuenta su plan, un plan, repito, a futuro de la humanidad, longevo. Dice, bueno, empiezas con bio, que tiene al final el objetivo de sanar el mundo en el que estamos,
la típica frase primero ocúpate de arreglar los problemas en la Tierra y luego te vas a Marte, que yo no tengo problema con que la gente se vaya a Marte, pero sí es verdad que creo que la Tierra puede dar mucho más de sí como para intentar expandir demasiado caos antes de crear un verdadero orden bueno y estable. ¿Veis? Este es el tipo de cosas que me parece que incorporan cierta mirada ecologista, en mayor o menor medida, lo podemos discutir, pero aquí está la idea de que es contraria a lo más y por eso es interesante compararlo, ¿no? De, bueno, efectivamente hay que desarrollar la tecnología es el futuro de la humanidad, pero eso no se puede hacer de manera totalmente descontrolada, como si no hubiese una serie de pasos más racionales que otros respecto a qué tipos de tecnología interesan desarrollar en cada momento histórico y por tanto, quizás en un momento como el nuestro, preocuparse por llegar a Marte no es el momento. Y lo primero de lo que deberíamos preocuparnos es de hacer habitable la Tierra. Esto tiene mucho sentido si lo unimos con reflexiones como que, pues en las fantasías distópicas de llegar a Marte, si uno reflexiona bien sobre las condiciones tecnológicas actuales, parecería que sería como mucho factibles para un porcentaje muy rico de la Tierra, que desde luego no parecerían ser la clase media, ni siquiera el norte global, que es al final la clase media más rica, ¿no? Se puede decir. Entonces, claro, ¿para qué vamos a esforzarnos ahora tanto o más en viajar a Marte que en hacer de la Tierra un lugar habitable que no acabe destruido en los próximos años por el cambio climático, si ese viaje a Marte no va a satisfacer a ese bien último de la humanidad? Si va a generar, lo dice Pablo, ¿no? Si va a generar un caos que a lo mejor no es propicio, no es lo óptimo para el desarrollo tecnológico. Quizás no ese es el paso que toque a dar y nos estamos adelantando. Pues me parece muy interesante. Porque además va en contra de la idea de desarrollo tecnológico en sí, porque el desarrollo tecnológico en cierto sentido es un bien en sí mismo, pero mientras se escale una determinada serie de pasos que son necesarios para que no haya descontroles y caos que generarán perjuicio a la humanidad. Entonces, el progreso tecnológico se puede considerar un bien en sí mismo solo si avanza de una determinada manera y siguiendo una serie de pasos pautados. Muy interesante. Bueno, aquí habla de la arquitectura que ya os cuento, os lo cuento sin leer citas, que yo creo que se puede explicar así rápidamente, que es básicamente la idea de incorporar la naturaleza en las ciudades. No, y de hecho bromea él con esto, no se trata de volver a Avatar y de volver a las cabañas y vivir en los árboles, sino de que en una ciudad cosmopolita como la que vimos ahora tenga completamente integrada la naturaleza, plantas, árboles, etcétera, de manera que además generen ese, ya no solo por la domótica de la que hemos hablado antes, que permitiría realizar ciertas funciones por medio de las plantas, sino que la naturaleza genera cierto bienestar psicológico, habla de eso Pablo, dice, claro, esa sensación de bienestar que genera el contacto con la naturaleza, hay personas que viven en las ciudades que ni siquiera tienen contacto ni de 5 minutos, o a veces totalmente ausente, con ella, ¿no? No tienen ningún tipo de contacto con la naturaleza. Y queremos ese bienestar psicológico integrado en nuestras ciudades, de manera que las hagan más habitables, y dice, de manera que te den ganas de salir a la calle, y dice también... que, bueno, actualmente eso no es así, ¿no? Actualmente no tenemos ganas de salir a la calle precisamente por esta completa industrialización que te deja aislado de la naturaleza. Y de nuevo, reflexionemos sobre ese punto de fusión entre naturaleza y tecnología que permanezcan en un orden armónico, que, bueno, pues desde luego es una perspectiva distinta a la del aislacionismo tecnológico respecto a la naturaleza o a la de la tecnología que violenta y destruye la naturaleza. Bien, y con esto ya estamos acabando. No sé si tengo alguna cita más, creo que no. Así que nada, recomiendo mucho que estemos atentos a Pablo, ¿no? Porque es de este tipo de personas que según qué camino sigan serán desde luego importantes para nuestro futuro y tendremos que reflexionar en qué sentido y hacia dónde nos lleva eso. Muy interesante esta entrevista, así que nos vemos. Adiós.